Bueno, estamos con qué temperatura en la ciudad de Buenos Aires y qué pronóstico. Bajo la temperatura, 15 grados 7, humedad 91%, el cielo está algo nublado, por ahí se espera una máxima de 23 grados. Juan. Bueno, no pueden ser absolutamente tan vagos, estoy hablando de Damián y de Garra, y se tienen que poner a trabajar, me parece. Así que vamos a empezar a repasar los temas políticos. Dami, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar de la Corte, pero antes, Juan, me parece que ya está en línea Enio García, ¿no? ¿Lo podemos saludar? Sí, lo saludamos entonces. ¿Cómo le va, Enio? Un gusto saludarlo. Juan Dillon, aquí en Radio con vos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va, Juan? Buen día, ¿todo bien, vos? Un gusto saludarlo. Bien, todo bien. Bueno, ¿cuál es la situación esta mañana de la pandemia en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo podría describirla? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que no seguimos creciendo los casos de la manera que venimos creciendo las últimas semanas. Está de alguna manera estabilizado, pero estabilizado en números muy altos. Ayer tuvimos más de 14.000 casos registrados. Y hay que ver, hay que seguir analizando, porque el sistema de salud ya está con un nivel de saturación muy alto, ¿no? Y nosotros sabemos también que cuando hablamos de la saturación, no hablamos solo que las camas ya están prácticamente todas ocupadas, sino que los trabajadores y trabajadoras de la salud están trabajando con nivel de estrés muy alto, que por ahí es más difícil hacer un buen triaje en las guardias, de que obviamente también los registros, ¿no? Que está a cargo de la gente que trabaja en los hospitales, ¿no? Cuando llega alguien, reportan algún síntoma, eso también el registro se da ahí en la institución, y eso también puede tener algún retraso en función de esa saturación que hay en los hospitales, ¿no? Fundamentalmente en la región del AMBA, ¿no? Lo que compone la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 40 partidos de la provincia que están alrededor. Entonces, bueno, es una situación que sigue preocupando mucho, ¿no? Y nosotros estamos alerta, evaluando el impacto de las medidas. Parecería, no sé, insisto que hay que ver si los datos están más sesgados que en otro momento por la saturación, pero parecería que la medida está teniendo por lo menos el impacto que buscábamos, que era, bueno, frenar la aceleración de los casos, que venía muy fuerte, ¿no? Bueno, debo decirlo porque del apuro no dije que era jefe de asesores del Ministerio de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, que además es sanitarista y epidemiólogo. Ahora sí, Damián, una pregunta tenías para García. Sí, Enio, buen día. Ayer hubo una reunión del presidente con Axel Kicillof. ¿Sabe de qué se habló? ¿Habrá nuevas medidas? ¿Y qué opina de este conflicto público, ¿no? Entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre las clases, por ejemplo? ¿Cómo puede decirse a la gente que van a seguir las medidas después de que termine el decreto, que es el próximo 30 de abril? Falta muy poquito. No, bueno, justamente por eso creo la reunión, para hacer una evaluación de lo que está pasando. El gobernador ha recorrido muchos de los hospitales que tenemos en la provincia y ha visto con sus propios ojos la situación. Yo creo que fue un diálogo más que nada que apuntaba a eso, a evaluar cómo estamos, ¿no? Y ya pensar, ¿no? las alternativas de cómo seguimos para no improvisar. Yo creo que en esta pandemia no tenemos mucho margen de improvisación, y las cosas tienen que ser planificadas, pensadas con tiempo, ¿no? Para que se pueda ir conteniendo. Y la cuestión de conflicto, a mí me parece que ya es una discusión que se escaló a las estrategias políticas electorales. Yo creo que no es el momento. Todos estamos de acuerdo, todas en provincia, en ciudad, nación. Me parece que no hay ninguna duda de que sobre el tema de la necesidad de que las clases tengan la mayor presencialidad posible. Por lo menos nosotros lo que evaluamos cuando acatamos la medida del decreto del presidente es que, a ver, en una situación que estamos en un contexto muy estricto, muy extremo, de una saturación muy grande del sistema, un número de contagios muy alto, pero todavía tenemos gobierno sobre la situación, se puede tomar medidas, ¿no? Que de alguna manera afecta a la economía, sí, afecta a la presencialidad de los chicos, sí, pero podemos controlar esa afectación. O sea, no está todo cerrado,
¿no? Y por ahora lo que se ve es la suspensión por 15 días. Ahora, si nosotros entramos en una situación caótica, ¿no? Donde no hay gobierno, ¿no? ¿Qué es una situación caótica, Enio? ¿Qué vendría a ser una situación caótica? Porque lo que teníamos pensado es que estábamos en una situación caótica. Sí, no estamos en una situación caótica porque todavía hay control, todavía hay gobierno, ¿no? Una situación caótica es lo que está viviendo Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde vos tenés más de 3.000 muertes por día y con récord de muertes a cada tanto, donde vos ya no podés ni contar los contagios, es imposible saber cuántos contagios hay en Brasil, donde faltan medicamentos en las terapias, y la gente que está intubada se despierta, ¿no? Porque, bueno, es una práctica que vos tenés que hacer con sedantes, no hay sedantes en el país, y la gente se despierta intubada, ¿no? Donde entras en terapia y sabes que prácticamente se va a morir, se mueren familias enteras, ¿no? Y hay un conflicto, y ahí entra la cuestión, ¿no? Del desgobierno, y por eso la necesidad del consenso para no entrar en eso, ¿no? Un desgobierno tremendo, una pelea entre los gobernadores que quieren tomar medidas para tratar de contener ese caos en sus provincias, y un presidente que entra con pedidos en la Corte Suprema, que amenaza mandar el ejército a las calles para que la gente salga a la calle. O sea, es una locura. Eso es un caos. Acá en Argentina nosotros tenemos una situación extrema, muchos casos, las terapias ya muy llenas, ¿no? Pero no nos falta medicamento, no nos falta oxígeno, todavía logramos internar gente en la cama. Déjeme decirle, y la verdad felicitarlo, ¿no? Porque lo escucho con un sentido tan práctico y tan racional de la situación, inclusive frente a la gravedad, que obviamente nadie le está sacando justamente una cuota, pero la verdad es que a veces tanto de su jefe, el ministro Goyán, o a veces también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, parecen gestionar con un poco más de tensión y con más gritos y con más enojos la pandemia, pero usted lo veo realmente muy equilibrado y lo felicito. No, me parece que son estilos, la verdad que hay una tensión muy grande, nosotros estamos trabajando 24 horas por día, 7 días por semana, no hay descanso, ¿no? Agradecemos mucho a los equipos del ministerio, de las regiones sanitarias, de los hospitales, y hay un momento de tensión, pero bueno, nosotros tenemos que tener la frieza y el equilibrio para ir tomando las decisiones para que las cosas salgan bien. Si dependiera de usted, o el consejo que usted puede dar al gobernador o al ministro Goyán, ¿las restricciones luego del 30 de abril deberían continuar como están? ¿Deberían ser más estrictas? ¿Qué se le puede decir a la gente de lo que tiene que esperar que va a pasar cuando finalice el decreto del presidente? Mira, nosotros estamos evaluando y hay varios escenarios, ¿no? Yo creo que de seguir ese escenario que estamos, ¿no? De tener una cantidad de casos elevada, es muy difícil no tener algún tipo de restricción, ¿no? Hay que ver en el menú de restricciones qué cosas por ahí se puede implementar y qué otras cosas se puede abrir, por ejemplo el tema de las escuelas, ¿no? En la situación que estamos, por ahí algún tipo de presencialidad podríamos pensar, no la que estamos teniendo antes, pero algo para que los chicos puedan seguir teniendo algún contacto presencial en la escuela, se puede pensar, pero ¿con qué compensaríamos eso? ¿No? Porque no logramos bajar los casos todavía. Entonces, pensar en un menú de opciones que, si se decide, ¿no?, aflojar en una, desafortunadamente hay que apretar en otra, ¿no? Ahora, si los casos empiezan a aumentar, si nosotros empezamos a ver registros de aumento de casos la semana que viene, es muy difícil pensar en ese juego de algunas aperturas, de algunos cierres, ¿no? Hay países de Europa que cuando llegaran a la incidencia, la cantidad de infectados por habitantes que tenemos en la zona de Lampa, tomaron la decisión de cerrar todo por 15 días, bajar el nivel de casos y después ir abriendo de vuelta, ¿no? De la manera que ahora. Yo contaba, yo vivo en Francia y estoy hablando desde Francia, le contaba y a veces repito, no porque aquí se hayan hecho las cosas bien, absolutamente, por el contrario, el número lamentablemente de fallecidos, lo que está pasando en Alemania hoy, que parecía Alemania motorizar una gestión de la pandemia increíblemente bien, ahora está cercanos a los 80.000 fallecidos, Francia más de 100.000 fallecidos. Digo, ahora, de los errores he aprendido, aún así
serie de indicadores, usted lo está contando, la incidencia de casos cada 100.000 personas, la velocidad de reproducción del virus, obviamente las camas que hay en terapia intensiva, ya se ha hecho, digamos, hay una especie de semáforos y sobre eso no hay dudas. ¿Se cierra o se abre? Esto no es, aquí no hay política, me gusta más o me gusta menos. Eso ya es una cuestión de indicadores que van a dar una certeza de lo que más o menos se aprendió de la epidemia del coronavirus. No es una discusión política ya. Totalmente, no es una discusión política y además agrega una complejidad más porque nosotros venimos trabajando con ese esquema, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires tenemos el sistema de fases, ¿no? Donde nos pareció, en función de los distintos indicadores epidemiológicos, establecer 5 fases distintas, ¿no? Sí. La verdad que viene funcionando bien el sistema de fases de la provincia. Hay bastante consenso con los intendentes de edificios, tener un consenso absoluto porque son 135 municipios, pero dentro de las posibilidades hay bastante consenso, pero también ahí hay una complejidad que es la segunda ola no tiene la misma lógica de la primera. Tenemos muchas variantes nuevas circulando, Manaus, la de Reino Unido, que cambia un poco. Para darte un ejemplo, nosotros teníamos un algoritmo que trabajaba con inteligencia artificial, que lo trabajamos con el Instituto del Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. Y ese algoritmo aprendió, ¿no?, con la primera ola, a proyectar muy bien los casos, ¿no? Entonces nosotros teníamos ahí una brújula, más allá de tener otro algoritmo que era del 148, las llamadas telefónicas, que también nos ayudaba a tener alguna predicción de casos, ir más o menos tomando decisiones. Y en la segunda ola el algoritmo dejó de funcionar, o sea, lo que había aprendido con la primera ola no servía más para interpretar la segunda ola. Entonces tenemos además de esa complejidad, ¿no? Sí. Garba, rápido, vamos. ¿Qué tal, Enio? Walter Garbarino nos saluda. Se conoció esta semana, Enio, que más de 75.000 porteños se vacunaron en la provincia de Buenos Aires utilizando domicilios ajenos, en algunos casos direcciones familiares, laborales o de amigos. En este sentido, muchos de ellos seguramente se van a tener que dar la segunda dosis. ¿Van a tomar algún tipo de sanción? ¿Qué están evaluando hacer con estos casos? Mira, nosotros desde salud, o sea, estrictamente pensando desde la salud, priorizamos el tema de que, haya la mayor cantidad de gente vacunada, y la verdad es que compartimos el mismo espacio geográfico. Tener a la gente de la ciudad de Buenos Aires es importante, no solo pensando, si se quiere, en una cuestión solidaria, humanitaria, que sí hay que pensarla, no quiero despejar esa variable, pero si nosotros pensamos estrictamente en un sentido sanitario, no tiene sentido que un lado de la General Paz esté inmunizado y el otro no, porque es del mismo territorio, hay una mezcla todo el tiempo, la gente viaja y trabaja de acá de la provincia en la ciudad, y al revés también pasa, o se va a tomar un café allá, o va a visitar amigos, ¿no? Uno de ciudad que va a visitar a un amigo en Lanús. Entonces es un mismo territorio, ¿no? Desafortunadamente no se pudo por ahí articular la misma campaña de vacunación. Nosotros venimos trabajando desde agosto del año pasado, creando esa página de Vacunarte Buenos Aires, armando los vacunatorios. La ciudad de Buenos Aires por ahí optó por ir por otro carril, tiene el derecho, tiene la autonomía para hacerlo. Nos hubiera gustado que fuera una campaña más común, que pudiéramos tener, ¿no?, la misma página, la misma estrategia, porque finalmente es la misma población la que circula por nuestro territorio. Entonces, la verdad que eso lo averiguará la justicia, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Con los profesionales de salud sí teníamos un acuerdo con la ciudad de Buenos Aires, sí pudimos articular que todo personal de salud que vive en la ciudad de Buenos Aires y trabaja en la provincia de Buenos Aires, nosotros de la provincia íbamos a vacunar, porque trabaja en los hospitales nuestros y necesitáramos que toda la gente de los hospitales estuviera inmunizada. Entonces con ese ya había un acuerdo previo. Con el resto de las personas se averiguará la justicia que va a hacer desde un punto de vista sanitario. A nosotros no nos molesta el que llegue, vacunamos si está dentro del grupo prioritario.
Enio, le tengo que hacer la última, ya me pasé absolutamente de todos los tiempos, pero no puedo, repito, dejar de hacerla, que tiene que ver con la vacunación. Yo el 8 de abril publicaba para Infobae una nota que me cuestionaron absolutamente, incluso cuando uno escribe desde afuera, hay una especie de molestia particular, ¿no? Porque parece que de afuera molestase cuando dicen, pero para ir al grano, yo contaba la bajísima eficacia que se había dado en muchos países en, obviamente, estudios reales de aplicación de las vacunas chinas, básicamente de una de las vacunas chinas, que es la que está aplicándose en Brasil y se está aplicando en Chile, ¿no? Sí. Esto era un estudio de la Universidad de Belgrano, lo hacían Infobae el 8 de abril. Sí. Y bueno, me salieron a criticar de que uno criticaba por cuestiones políticas la situación de las vacunas chinas. Uno se da cuenta que la necesidad, por el tipo de vacunas que tienen, que hay que aplicar la segunda, para hacerlo sencillo, la segunda dosis. Y esto es lo que están o van a hacer ahora en la Argentina y me parece muy bueno. Esto en la provincia de Buenos Aires va a empezar, es decir, aquel que tiene una de las dosis de la vacuna china de Sinopharm va a recibir pronto la vacuna, la segunda dosis. Sí, la de Sinopharm es distinto, ¿no? De la CoronaVac, los estudios que hay, los pocos que hay, indican que tiene más de 70% de eficacia. La CoronaVac es la que tiene una eficacia que es muy difícil saber cuál es, porque plantea el 50%, pero con un intervalo de confianza de 20. Pero me refiero con la primera dosis, señor, es decir, con una sola dosis era el 3%. Justo hoy estamos terminando un estudio, no sé si ustedes vieron que nosotros hicimos un estudio con la Sputnik, con el Instituto Leloir, con la Facultad de Medicina de la UBA y Exatas de La Plata, ¿no? Y con la Sputnik vimos que con una dosis teníamos una producción de anticuerpos neutralizantes muy alta. Con la segunda dosis, muy alta, estoy hablando de 96% de la muestra que estudiamos, ¿no? Y con la segunda dosis, 100%, todo el mundo de la muestra que estudiamos, que recibió las dos dosis de Sputnik, tuvo una producción muy elevada de neutralizantes. Estamos haciendo el mismo estudio con la Sinopharm. Hoy vamos a tener, justo hoy, el resultado preliminar de ese estudio. Nos parece que, por lo menos con lo que vengo acompañando el estudio, lo vengo acompañando muy de cerca, que a diferencia de la Sputnik, que a los 21 días ya veíamos una producción de anticuerpos fuerte, con la de Sinopharm, esa producción empezamos a ver a los 40 días, pero bueno, hoy vamos a tener resultados para evaluar, y además estamos haciendo un estudio con datos secundarios, o sea, con datos de la vacunación y datos del sistema de vigilancia, simulando como si fuera un estudio clínico, armando un grupo control parecido al grupo que recibió cada una de las vacunas, y comparando, ¿no?, la efectividad de esas vacunas con ese grupo control y entre las vacunas. Así que eso nos había pedido el ministro con urgencia, porque va a llegar la Sinopharm, y en función de ese estudio, bueno, no en función de él, ¿no?, pero es una información más para que se tome la decisión. Si la verdad vimos que no tiene la eficacia que necesitamos, se va a aplicar la segunda dosis, que si es lo que necesita, vamos por ese camino. Excelente, me parece excelente. Enio García, le agradezco mucho este ratito con huevos revueltos, muy amable. Dale, gracias a ustedes, un abrazo grande, buen fin de semana. Bueno, era el jefe de asesores del Ministerio de la Salud de la provincia de Buenos Aires, que además es sanitarista.